Anteojito Meridiano, en el Día de la Bandera, trae un fantástico Organum Ptolemai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí les traigo otro instrumento para complementar el nocturnal que habíamos hecho el mes anterior. Eh, de un lado va el nocturnal y del otro lado vamos a poner este Organum Ptolemai, que va a servir para hacer lo mismo, o sea, para determinar la hora, pero durante el día por la altura del sol, en vez de hacerlo como se hacía antes por la noche, con la posición de la Cruz del Sur. Entonces lo primero es descargarse la plancha, que viene en formato A4, que lo pueden hacer con estos dos links, que después después les voy a dejar en la descripción del video. Como de costumbre hacemos una versión con colores patrios porque me gustan, porque no se me ocurren otros, básicamente, y otra versión más sobria, que es básicamente en blanco y negro. Porque además este es un instrumento que también sirve, no hace falta solamente para Argentina, sirve para cualquier... Este instrumento es totalmente ecuménico porque incluso sirve para el hemisferio norte. Así que estén donde estén, se lo pueden armar y usar. Entonces, bueno, se lo descargan, lo mandan a imprimir, que siempre queda mejor, en una cartulina lo más gruesita que se pueda. Y si pueden, les hacen unas bases de madera, como el instrumento anterior, más que nada para el disco principal, ¿sí? Que sería, si ya se hicieron un instrumento anterior, usan el mismo, obviamente, el mismo disco, la misma base, porque de un lado va el nocturnal y del otro van las piezas de este aparato. Así que, digamos, si ya hicieron el instrumento anterior con su disco de madera, con su manguito, acá lo dan vuelta y pegan las piezas sobre y ya está. Las demás piezas realmente no son muy necesarias porque esto tiene bastante rigidez, no tiene una pieza tan larga como el brazo de la Cruz del Sur que se doblaba. Acá es todo bastante sencillo. Además, bueno, hace falta el tornillo del medio para sujetar todo. Y lo que también hacen falta más o menos 25 centímetros, después les voy a mostrar, aunque en este caso no es una cantidad, no es una medida muy estricta, y una tuerca o cualquier otra cosa para hacer de plomadita. Entonces vamos a ver cómo se arma. Vamos a empezar por la base que yo recomiendo. Yo el mío me lo hice sin la base, porque soy revago, pero yo si pueden les recomiendo que la hagan. En cuyo caso es muy importante que lo que en el instrumento anterior, en el nocturnal, era el mango, acá haga de colgadero, ¿sí? de trono, para decir el término técnico de los astrolabios. Lo que antes era un mango ahora sirve para colgarlo. Entonces es importante pegar las piezas de manera que lo que en un instrumento queda para arriba, en el otro quede para abajo. Con el mango hacia abajo se pega el disco base del instrumento anterior, del nocturnal, siempre con lo que serían las 12 horas de ángulo horario hacia abajo. Y bien alineados con estos dos agujeros, el del medio y el del mango. Así que eso no cambia nada con respecto al instrumento anterior. Lo que sí cambié es que agregué hace algunas semanas una nueva escala de declinaciones entre el zodíaco y el calendario. Así que si el instrumento de ustedes se lo hicieron sin esa escala, porque bueno, se lo hicieron en la época en que todavía no se lo había puesto, les recomiendo que lo impriman de vuelta este disco y se lo peguen encima del otro. Digamos, les va a resultar más útil y más fácil de usar. Del otro lado de la base, ¿sí? Dándolo vuelta y invirtiéndolo también para que quede el mango para arriba, pegan la base de nuestro instrumento, que tiene que tener el cartel que dice cenit hacia la izquierda. De manera que este cero, el que está a la derecha del cenit, es la parte de arriba del instrumento. Entonces, con esa precaución, pegan estas piezas así. Ahora, si no le quieren hacer la base de cartón, repito, como lo hice yo, entonces simplemente recomiendo que los peguen, digamos, la parte de arriba con la de arriba y la de abajo con la de abajo. No veo razón para hacer ninguna inversión. Si total se usan separadamente. Entonces, bueno, ahí empezamos a aplicar las diferentes piezas. Las del nocturnal, obviamente cada cual con su agujerito, que acá en medio como que no lo marqué. Las dos piezas del nocturnal.
y las piezas del órgano Ptolemy. La esfera celeste, que en este caso es de color celeste, el horizonte, que tiene que estar siempre vertical. Lo pueden dejar giratorio si quieren, y si no, le pueden aplicar unas gotitas de pegamento aquí y acá, cuidando que el disco que está debajo pueda girar libremente. Total, no se van a ir de un hemisferio a otro. O sea, el único impedimento de pegar las dos puntas sería que después no van a poder girar esto y pasarlo al hemisferio norte. Pero bueno, salvo que viajen mucho, este, es un detalle, digamos, sin ninguna importancia. Y por último, el triángulo, con lo cual ya estaría completo por lo menos desde el punto de vista de las piezas. Y faltarían las dos plomadas. La plomada principal que iba colgada ahí en la narizota del sol del lado del nocturnal, y una plomadita secundaria colgada de este agujerito, que conviene agujerearlo más chiquito que los demás porque no va a pasar un tornillo por ahí, va a pasar simplemente el hilo. Y poner una plomada, yo siempre uso tuerca porque me resulta cómodo, una tuerquita más liviana que la otra. En cuanto al largo de la plomadita, lo ideal sería como mínimo que fuese el diámetro de la esfera, o sea, 12 centímetros. Lo recomendable serían por lo menos 15 centímetros, pueden dejar de 20, de 25, no hay ningún problema por ese lado. No la hagan demasiado tan larga que se enrede con la otra, pero creo que con 20 centímetros tendría que alcanzar y sobrar. Y el último detalle es cortar y levantar el pinacidio, hacer un corte por este lado, ¿sí? En esta línea, y levantar esta piecita para que quede a 90 grados. No es imprescindible que esté exactamente a 90 grados, sino yo le habría hecho una pieza más para sujetarla, que no, es totalmente innecesario. Con levantarla un poco es suficiente. Porque eso va a ser lo que va a echar la sombra, y lo que vamos a hacer es que esa sombra caiga sobre estos dos límites de estas dos líneas de sombra. Entonces hablemos un poco del Organum Ptolemaic, que es este curioso instrumento. Esencialmente es una representación de la esfera celeste en proyección ortográfica, como la hemos dibujado ya muchas veces. El clásico dibujo de la esfera donde el ecuador es una recta y la eclíptica es una recta y el horizonte es una recta, y los paralelos son segmentos de rectas, porque estamos viendo todos estos círculos de perfil. Así que esa proyección era conocida por los griegos desde hacía mucho tiempo, y lo utilizaban en un truquito geométrico que lo llamaban la analema, que es el verdadero. Esta es la verdadera analema, que consiste en dibujar estos segmentos y en dibujarle el círculo del que son la proyección, o sea, abatir el círculo, en este caso sería un paralelo celeste, abatirlo sobre el plano de proyección, y de esa manera resolver problemitas que de otra manera requerirían trigonometría esférica. Por ejemplo, en este caso, averiguar cuánto dura el día más largo de Buenos Aires. Esto es, con estos datos, la declinación del Sol, la latitud, averiguar cuál es el largo de este segmento, ¿sí? Que es la parte del paralelo que corresponde, que está por encima del horizonte, y entonces con el truco del analema, abatir el círculo del paralelo y averiguar el ángulo, ¿sí? El ángulo entre acá y acá, y con eso resolver el problema. Así que bueno, si les interesa, después pausen el video y vean cómo se resuelve. De todos modos, aparentemente en el mundo griego esto nunca pasó de ser lo que llamamos acá en el ambiente argentino una manganeta, o sea, un truquito geométrico para resolver problemas. Que yo sepa, nunca se hizo un instrumento con esto en el mundo griego. El que sí lo convirtió en un instrumento fue este señor, el gran Azarquiel, Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya al-Nakas ibn al-Sarkelu, que llegó a nosotros con el nombre de Azarquiel. Y este gran astrónomo árabe, que vivió en Toledo y en Sevilla en el siglo XI, inventó varios instrumentos llamados azafeas, de los cuales la segunda tiene en el dorso una proyección ortográfica de la esfera, con lo cual se resuelven más o menos los mismos problemas que vamos a resolver nosotros con nuestro instrumento. Esta fue la primera aparición de la proyección ortográfica en un instrumento,
Y después esto aparentemente se perdió, esto no pasó ni al mundo árabe, ni al resto del mundo árabe, ni a la Europa cristiana. Hasta finales del siglo XV, en que lo reintrodujo otro grandísimo astrónomo, lo mismo que Sarkiel, Regiomontanus, o sea, Johann Müller, que como era de la ciudad de Königsberg, firmaba como Johannes de Regiomonte, y finalmente después, más póstumamente, se lo conoció como Regiomontanus. Él hizo este hermosísimo astrolabio, que tiene de un lado un astrolabio convencional y del otro el Organum Ptolemai, que se lo llama así, no se sabe bien por qué, porque ni siquiera sé si el nombre se lo puso él. Organum Ptolemai quiere decir instrumento de Ptolomeo, pero que sepamos, Ptolomeo no tenía un instrumento que tuviese una esfera en proyección ortográfica. Así que bueno, le quedó ese nombre, a falta de otro. Este disco era giratorio, igual que en el instrumento nuestro, y le faltaba el triangulito, con lo cual no se entiende muy bien cómo se usaría, salvo que fuese con regla y escuadra. Pero en fin, esto es de 1462, ahí se lo ve escrito con números medievales, y esto es básicamente el mismo instrumento que tenemos nosotros. Y el que finalmente creó este instrumento, tal como lo tienen hoy, es este señor, otro, no era un gran astrónomo, pero tenía una gran habilidad como impresor, como imprentero, y le gustaba, hizo muchos libros de divulgación. Él fue prácticamente fue el primero en hacer libros para las masas. Si bien, bueno, eran libros bastante caros, por todo el costo que tenían, estaban dirigidos no para aprender astronomía de manera seria, sino a nivel de aficionado. Se llamaba Binewitz, y como Bine quiere decir abeja, él latinizó su nombre como Petrus Apianus, ¿no? Porque apis es abeja, como de donde viene apicultura. Por eso tienen estas abejitas acá en el emblema. Así que ya en el siglo siguiente, en el siglo XVI, publicó este libro, Cosmografía, un libro muy lindo y que está en traducción española. Después les voy a dejar el link en los comentarios del video, para que lo vean si les interesa. Y ahí tienen el instrumento en su versión final, ¿sí? En la misma versión en que lo tienen ustedes. Era todo, o sea, la base era una página del libro, y todas estas cosas giratorias estaban ahí encuadernadas juntas. Tenía los piolines para colgar una plomadita, y usar el instrumento. Era un instrumento muy lindo, y resolvió el asunto de cómo usarlo de manera sumamente ingeniosa. Así que esto tuvo un éxito tremendo, tanto es así que se hicieron versiones en latón que debían costar una fortuna, como esta hecha por Gilles Coignet en 1560, que es exactamente, ven que es exactamente lo mismo, solo que le ha hecho algunos adornitos más. Y el que hizo el Nocturnal, que hizo Michel Coignet, que era el hijo, 1598, eran astrónomos y artesanos flamencos. Y del otro lado del Nocturnal, y dando vuelta al instrumento, como lo hacemos con el nuestro, viene el Organum Ptolemai, solo que en vez del triángulo él hizo una especie de escuadra móvil. Tiene más visibilidad, lo cual tiene mucho sentido al hacerlo en latón y no tanto para hacerlo en cartón como nosotros, así que yo conservé el triángulo para más integridad estructural. Así que, bueno, cuando yo vi esto, dije, bueno, seguro, ya está, del otro lado del Nocturnal ponemos esto, así que porque yo soy rapidísimo para aprovecharme de una idea que tuvo alguien 400 años antes que yo. Así que vamos nomás a ver cómo funciona y cómo se usa. Lo primero es hacer una pequeña preparación previa, que es girar el disco de la esfera, de manera que apunte a la altura del polo celeste, o sea, a nuestra latitud. En nuestro caso en Buenos Aires serían 34 grados y medio, así que estaría más o menos por ahí. Para una latitud más baja, como la de, qué sé yo, la de Rosario, qué sé yo, serían ahí, ponerle 30 grados, una cosa así. Por una latitud más alta, como la de Río Gallegos, bueno, se va por acá. Ahora bien, si esto lo van a usar en el hemisferio norte, no hay ningún problema. Esto se baja y el polo norte empieza a subir, y ahí ponen el polo norte en la latitud en donde estén, y usan el instrumento de la misma manera, no hay ninguna diferencia.
Así que bueno, dejémoslo puesto para Buenos Aires, 34 grados y medio. O sea, vamos a sumear un poco. Más o menos ahí. Lo siguiente es ir al dorso donde está el nocturnal y encontrar la declinación del sol, la longitud, que no estaría mal tampoco. Ese era mi plan original y la ecuación de tiempo y la corrección horaria. Así que vamos despacito. Vamos a hacerlo por una fecha diferente porque estamos en 20 de junio, es casi el día del solsticio, así que la declinación del sol va a ser exactamente 23 grados 26 minutos, minuto más, minuto menos. O sea, no tiene mucho sentido hacer esta cuenta que vamos a hacer para esta fecha. Así que hagámosla, por ejemplo, para el 9 de julio. Entonces lo que hacemos es girar la rueda horaria y poner el indicador en el 9 de julio de acá, ¿sí? Del borde externo. Un poco menos. Ahí. Y en realidad habría que ponerlo un poquito más, como que marque el 9 y medio de julio, porque estas rayitas están trazadas para la medianoche, ¿sí? Esto se usa de día, así que siempre estamos un poquito más adelantados. Entonces esto nos indica que el Sol está en el grado 10, 15, 16, 17, sí, casi 18 de Cáncer, o sea que tiene una longitud medida desde el punto Aries de 90 más 18, 108 grados. Así que si vamos al estelario y ponemos 9 de julio, nos tiene que dar más o menos 108 grados de longitud. Con esto, en principio, ya podríamos ubicarnos, ya podríamos saber en qué declinación está el Sol, porque para eso le puse esta escala eclíptica aquí en la esfera. Sabemos que el Sol está en Cáncer, o sea que el signo de Cáncer comienza acá en el trópico y termina aquí donde comienza Leo. Así que estos son 10 grados, o sea, la primera raya larga son los primeros 10 grados, después estos son los 20 grados y estos ya son los 30 grados. O sea, si estamos en el grado 18 tendría que estar entre esta raya y esta, o sea, más o menos por acá, con lo cual el paralelo debería ser uno muy cercano a este que estoy marcando ahora, un poquitito más abajo que pase por el 18. Pero esto es bastante complicado de hacer, es un poco incómodo, así que yo resolví que era mejor hacer que el instrumento marque directamente la declinación. Así que para eso intercalé esta escala. Esta escala va desde los 0 grados, 10, 20, hasta los 23 grados, 26 minutos, que es el máximo, que es obviamente en el trópico de Cáncer, y después baja otra vez a 20, 10, 0 y después va al hemisferio sur, menos 10, menos 20, menos 23, 26 en el trópico de Capricornio, menos 20, menos 10 y otra vez 0. Así que acá cada línea es un grado entero de declinación, así que estamos en... Ahí. Estamos aquí en el grado 18 de Cáncer y es el grado, este es el 20, 21, 22 y algo, ¿sí? No llega a 23 grados, así que estamos en los 22 grados y un poquito, ponele 22 grados, 20 minutos de declinación. De manera que ya sabemos que nuestro paralelo es el que pasa por los 22 grados 20 minutos. Podríamos trazarlo, si ya les queda. 21, 22 y un cachitín más, ¿no? Era un tercio, una cosa así. Vamos a ver otro colorín. Y vamos a trazarlo como un paralelo. Esto obviamente en el instrumento real lo tienen que hacer, ¿cómo se llama? A simple vista. Saber que el Sol está en esta declinación. Y ya que estamos, confirmemos que está pasando por el grado correcto, ¿sí? A ver, esto debería ser grado
Y ahí está, más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la diferencia horaria entre la hora solar verdadera que da este aparato, porque esto lo que hace es medir el ángulo horario del Sol y encontrar la diferencia entre el ángulo, entre la hora solar verdadera y la hora oficial argentina. Con lo cual nos vamos con la rueda horaria al 9 de julio de la segunda escala. Esto sería el 10 y esto sería el 9. Ahí, en ese punto, ahí tenemos puesto el Sol en la ascensión recta del Sol del 9 de julio. Y entonces lo que vamos a hacer es poner la cruz del sur para que marque las 12. ¿Por qué las 12? En una hora cualquiera, no tiene importancia. Lo que quiero es que me quede del lado opuesto a donde está el índice para que no moleste. Entonces, ahí, esto se puede hacer también con el piolín del instrumento, que por ahí es más cómodo. Ahí tenemos puesta, hacemos de cuenta que son las 12, que es el mediodía verdadero, ¿sí? Son las 12 de tiempo verdadero. Entonces vamos a hacer toda la corrección que conocemos. Primero la ecuación de tiempo, tenemos que llevar esta marca aquí a donde está el 9 de julio de la escala más interna, con lo cual ahí tenemos algunos minutines de ecuación de tiempo. Y lo segundo es el cambio, la corrección del meridiano por el hecho de que no estamos más en el meridiano de Buenos Aires, sino en el de GMT-3. Tendemos el piolín ahí y movemos el índice ahí y tiramos el piolín. Y entonces ahora nos va a marcar la hora oficial argentina, la Cruz del Sur nos va a indicar la hora oficial argentina para que corresponde a las 12 de tiempo solar verdadero. Y como ven, es casi las 13. Yo diría, sí, casi, sí, las 13. Ya para el 9 de julio hay 60 minutos de corrección. Entre la ecuación de tiempo y los 52 minutos debe haber 8 minutos de ecuación de tiempo, 52 de diferencia horaria, 53, bueno, y así que bueno, se hacen 60 minutos. Así que ya sabemos que a la hora que nos dé el órgano Ptolemaí le tenemos que sumar una hora y nos queda hora oficial argentina. Esto no va a ser siempre así, sí, la cantidad va a ser variable. Entonces ahora sí, vamos a usar el instrumento propiamente dicho. Vamos a hacer de cuenta que el Sol está un poquito más bajo, ¿sí? Porque en julio el Sol siempre está bajito. Así que hagamos de cuenta que está ahí. Esto se usa así, ¿sí? El instrumento se usa vertical de la manera en que está. Los rayos del Sol van a entrar en esta dirección a 20 grados de altura y el pinacidio va a proyectar su sombra sobre entre estas dos líneas. Hay que hacer que coincida exactamente entre esas dos líneas. Entonces, aquí en esta escala que está girada a 90 grados, porque el triángulo el efecto que tiene es girar todo a 90 grados, quitemos esto, nos va a indicar la altura del Sol, que son 20 grados. Entonces, la plomada, y esta es la gracia del instrumento, este fue el gran invento de Pedro Piano, la plomada nos va a tirar una línea que va a ser paralela al horizonte. Esa es la gracia del instrumento. Entonces ahora podemos girar todo, hacer de cuenta, vamos a girar todo para quedarnos más cómodos. Ahí. Ahora podemos hacer de cuenta, esta es la esfera celeste, este círculo es el meridiano, este es el eje del mundo, acá está el polo sur, esto es el horizonte, esta es la altura del Sol y esto es la proyección del círculo de los 20 grados de altura, lo que en el lenguaje de astrolabio se llama el almucantar de los 20 grados. Es el círculo de altitud de los 20 grados. Cualquier punto que se encuentre a lo largo de este círculo, que lo estamos viendo de canto, como todos los que están en esta proyección y en esta forma de colocar la esfera, cualquier punto, cualquier astro que se encuentre sobre esta línea va a tener 20 grados de altura. Entonces, sabiendo que el Sol se encuentra sobre esta línea porque tiene 20 grados de altura y que se encuentra sobre la línea violeta porque tiene esa declinación de 22 grados y 20 minutos más o menos,
Entonces sabemos que el Sol está exactamente aquí, ahí donde lo marqué yo, donde se cortan las dos líneas. Y esto nos va a dar la hora. Si fuera de mañana serían las 9 y algo de la mañana, y si fuera de tarde sería un poquito antes de las 15, ¿sí? Así que según sea de mañana o de tarde, leemos de esta escala o de esta otra. Y si fuera de mañana, cada una de estas líneas son 10 minutos, así que estaríamos justo entre las 9 y las 9 y 10, así que serían las 9 y 5 de la mañana. Le sumamos una hora, que es lo que habíamos hallado del otro lado del instrumento, por diferencia de meridianos y por ecuación de tiempo, y nos da que son las 10 y 5 de la mañana. O, si fuese de tarde, y el Sol estuviese también a 20 grados de altura, serían las, en hora solar verdadera serían las 14:55 y en hora oficial argentina las 15:55. Así que esas son nuestras 2 horas, o 10 y 5 o 15:55, según sea de mañana o de tarde. Y así es como se usa este instrumento. Además de esto que les he indicado, tiene algunos usos más que es interesante verlos. Uno es, por ejemplo, determinar a qué hora amanece y atardece. A lo largo de este día, el Sol se va a mover siempre sobre este paralelo de declinación porque cambia la declinación, pero cambia muy poquito durante un día. Entonces podemos hacer de cuenta que el Sol se mueve constantemente acá. Vemos que pasa la mayor parte del tiempo bajo el horizonte, por eso en julio los días son cortos. Y este sería el arquito diurno, durante el cual el Sol sale por encima del horizonte y lo vemos. Entonces, para saber a qué hora amanece o atardece, vamos a poner al Sol aquí en el horizonte, donde se cruza la línea del horizonte con la línea de los 22 grados 20 minutos de declinación norte, y aquí leemos la hora, que acá está tapada, pero es fácil ver que son casi las 7 de la mañana, es un poquito después de las 7 de la mañana, vamos a ver cuánto. Y sí, casi 7 y 5. Sí, 7 y 5. Así que 7 y 5 de la mañana amanece, hora solar verdadera, o sea 8 y 5, hora oficial argentina. ¿Y a qué hora atardece? Bueno, hay que leer la misma hora, pero del lado de acá. Es 5 minutos antes de las 17, o sea, 16:55, hora solar verdadera, 17:55, hora oficial argentina. Entonces, en este día, el 9 de julio, en hora oficial argentina amanece a las 7 y 5 y atardece a las 17:55. Y esto podemos ir al estelarium y confirmarlo. Nos situamos en el 9 de julio y vamos a ver primero a qué hora se produce el tránsito del Sol, que es a esta hora que puse aquí, 12:59, con lo cual nuestro cálculo del ajuste de tiempo es correcto. O sea, si cuando son las 12 de tiempo solar verdadero, que es cuando el Sol pasa por el meridiano, es la 1 de hora oficial argentina, con lo cual ese cálculo estuvo perfecto. Ahora, amanecer y atardecer, los tenemos aquí, sale 7:59 a las 8 en vez de a las 8 y 5, y se pone a las 18 en vez de las 17:55, o sea que ahí tuvimos un pequeño error. Por otro lado, a ver si quitamos la atmósfera, ¿a qué hora sale y se pone ahora? Ah, miren, ahí se mejoró bastante. Sale a las 8:02, quitando la atmósfera, porque el instrumento obviamente no tiene refracción atmosférica, quitando la atmósfera sale 8:02 en vez de 8:05, estamos bastante cerca, y se pone 17:55, que es la hora que dijimos nosotros. Así que estábamos bastante acertados. Lo que pasa es que nuestro instrumento no tiene atmósfera. ¿Y qué más necesitaríamos? Ponerlo a 20 grados de altura y ver qué hora es. Así que ahora verifiquemos nuestro cálculo horario, ¿sí? Habíamos dicho que cuando el Sol estaba a 20 grados de altura eran las 10 y 5, así que vamos a ir a las 10 y 5. Y el Sol está a una altura de azimut altura, 19 grados 45 minutos, que son por un pequeño margen, es casi los 20 grados que habíamos calculado. Así que ven que el instrumento está bien. Va a tener más o menos el mismo margen de error de más o menos 5 minutos que tenía el nocturnal, porque está trazado más o menos con las mismas escalas. O sea, ambos están graduados cada 10 minutos, no le podemos pedir mucho más que eso. Aparte, acuérdense que un pequeño error en la verticalidad del instrumento y nos introduce ya 4 minutos de diferencia de tiempo. Así que
no podemos pedirle mucho más que ellos. Así que como ven, dentro de sus limitaciones el instrumento funciona muy bien. Y no les hablé de otro cálculo que se puede hacer con este instrumento, que es calcular la hora del crepúsculo, con lo cual ponemos el sol no en el borde superior de la regla del horizonte, sino en el borde inferior, que está calculado para tener una diferencia de altura de 18 grados, con lo cual estamos poniendo al sol 18 grados bajo el horizonte, que es el momento del crepúsculo astronómico. Entonces nos fijamos qué hora es. Está un poco difícil de leer, pero son las 5 y 10 y 20 y 30, muy aproximadamente 5:30 de la mañana, hora verdadera, o sea, 6:30 hora oficial argentina. Así que el 9 de julio, si se levantan a las 6:30 de la mañana, van a ver que a esa hora empieza a clarear. Se empiezan a desaparecer las estrellas más tenuecitas, bueno, podríamos calcular más o menos usando las franjas de la bandera argentina. Aquí sería el crepúsculo naval, con lo cual sería más o menos muy aproximadamente a las 6 de la mañana de hora solar verdadera o a las 7 de hora oficial argentina. Y el crepúsculo civil sería con la otra franja de la bandera, y hay que estimarlo muy a ojo, pero serían aproximadamente las 6:30, 6:35 más o menos. Estoy mirando más o menos a dónde caería esta línea acá abajo. Con lo cual a las 7:35 comenzaría el crepúsculo civil. A esa hora, si se levantan a las 7:35 del 9 de julio, van a ver que a esa hora ya está clarito, y ya se empiezan a apagar las luces de la ciudad. Así que sirve para calcular todas estas cosas y varias más que posiblemente después iré subiendo en videos aparte, que pondré como respuestas en video a este. Pero bueno, en fin, esto era lo que yo les quería mostrar. Espero que les haya gustado, que les interese, que esto los estimule a hacerse el aparato, porque realmente de todos los instrumentos que hay para saber la hora por la altura del sol, este es el más intuitivo, y es uno de los más fáciles de usar, por lo menos uno de los más fáciles de entender, lo cual ya no es poco. Así que se puede hacer un montón de astronomía con esto. De hecho, esto es un pequeño astrolabio en miniatura, así bastante informal. Después en algún otro futuro anteojito meridiano les haré una versión un poco más avanzada, que sería el astrolabio de Juan de Rojas, que es lo mismo pero con un poco más de detalles. Así que esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima lección de astronomía desde cero, y posiblemente para el 9 de julio vendré con alguna otra sorpresa de acá de nuestro suplemento anteojito meridiano. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.